salud desde la consultora jurídica Braña y Asociados, siempre junto a usted. Hoy comenzando un ciclo de programas que tienen como objetivo intercambiar, asesorar, orientar acerca del reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El pasado 10 de marzo, el pasado jueves, el Registro Oficial de la República del Ecuador publicó el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y este reglamento, que comienza a tener fuerza de ley a partir de su publicación en el registro, es el que va a llevar las pautas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Documento que consta con 100 hojas y con una gran variedad de artículos en los cuales yo diría que explica muy claramente qué va a pasar con muchos de los migrantes en el Ecuador y qué opciones tienen a partir de su propia situación migratoria. Pero quisiera, primero que nada, explicarles, por la cantidad de llamadas, de preguntas que nos han hecho, que no estamos hablando de una ley nueva. No, la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el Ecuador del año 2017 fue reformada en febrero del año 2021 y ahora es que sale el reglamento que ya incluye todo lo que tiene esta ley con sus reformas y demás. Si bien la ley tiene que ser aprobada por el legislativo, y así se hizo, lo aprobó la Asamblea Nacional, el reglamento es ejecutivo. Por lo tanto, es donde la función ejecutiva, donde los organismos del Estado se van a guiar para implementar esta ley. Es decir, no hay nada nuevo, simplemente lo nuevo es cómo, a diferencia del reglamento anterior, va a poner en marcha la presente Ley de Movilidad Humana con su correspondiente reforma. Entonces vamos a comenzar. Y justamente este primer programa, de los muchos que vamos a hacer referente a este reglamento de ley, hemos querido comenzarlo explicando los artículos 102, situación migratoria de las personas amparadas en caso de fallecimiento del amparante, 103, situación migratoria de las personas amparadas en caso de terminación del matrimonio de hecho por causas imputables al amparante, y 104, en el cual se habla de la situación migratoria de las personas amparadas en caso de que el amparante se haya naturalizado. Entonces, vamos a dedicar el programa de hoy a esos tres artículos que son muy importantes. Lo primero que tenemos que tener claridad es que dentro del proceso migratorio, dentro del proceso de movilidad humana, existe una categoría migratoria que es la visa de amparo. Esta visa de amparo lo mismo la pueden realizar ciudadanos ecuatorianos que ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador. Y estas visas de amparo lo mismo son o permanentes cuando se es amparado en un ciudadano ecuatoriano o en un residente permanente en el Ecuador, o son visas de amparo temporales cuando la persona que ampara es un residente temporal. Ahora, ¿qué sucede? En la reforma a la Ley de Movilidad Humana aprobada, como le explicamos a ustedes, el pasado año, en febrero, se explicaba que cuando el amparante fallece, se divorcia o se naturaliza, no se pierde la condición migratoria. Es decir, la otra parte, la amparada, no pierde la condición migratoria. Pero ya este reglamento de ley explica qué hay que hacer para no perder la condición migratoria y cuáles son los supuestos, los casos en los que no se pierde la condición migratoria. Y vamos a comenzar haciendo un análisis del artículo 102. El artículo 102 es muy claro. Situación migratoria de las personas amparadas en caso de fallecimiento del amparante. Voy a leer textualmente qué dice este artículo y después vamos a explicar. En los casos en que las personas ecuatorianas o extranjeras amparantes, es decir, el que da el amparo, haya fallecido la persona extranjera amparada, para conservar su categoría migratoria, tendrá la obligación de presentar la partida de defunción de su amparante
ante el órgano administrativo competente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que emitió la visa en un término de 30 días, con el fin de realizar la respectiva marginación. El incumplimiento de esta disposición constituye causal de cancelación del visado. ¿Qué significa esto? Si una persona que es amparante, sea ciudadano ecuatoriano, sea ciudadano extranjero con residencia permanente o con residencia temporal, no importa, fallece, la persona que tiene amparada está obligado a, en un término no mayor de 30 días, y ojo con esto, término no mayor de 30 días. En materia legal los términos son muy importantes y justamente este reglamento es el que está regulando, está hablando de términos. En un término no mayor de 30 días tiene que ir con la autoridad administrativa, estamos hablando de ir a las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y debe llevar la partida de defunción para realizar una marginación y no quedar en una situación de vulnerabilidad migratoria porque pueda perder su visa. Ahora bien, luego de cumplir con esta obligación que yo le acabo de explicar, luego que fue a la coordinación zonal, llevó el certificado de función para que le hicieran la marginación, luego de esto, la persona amparada conservará el visado, no pierde su visado, y de ser el caso, podrá solicitar el cambio de categoría migratoria. Me voy a detener allí. Una persona que está amparada, su categoría migratoria es residente permanente por amparo familiar hasta segundo grado de consanguinidad. Pero fallece la persona que le da el amparo. Se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores, lleva el certificado de función, hace la marginación, ya no pierde, tiene 30 días para eso, y entonces tiene dos opciones. La opción 1 es que en caso de que lo entienda, en caso de que corresponda, puede solicitar un cambio a la categoría de residencia permanente, siempre y cuando cumpla un mínimo de 21 meses continuos como residente, además del resto de los requisitos que plantea la ley. Vamos a hacer un supuesto. Vamos a hacer un supuesto con este artículo 102. Un profesional está amparado, el mamá, el papá, falleció mamá o papá, tiene obligatoriamente, o el esposo o la esposa, la persona que está amparada, tiene obligatoriamente que ir con el certificado de función en 30 días. Ya no va a perder su categoría migratoria. Ahora, si en ese momento desea obtener su visa propia, simplemente hace una solicitud o para una visa permanente si ya ha transcurrido 21 meses desde que está en el Ecuador, o si no ha transcurrido los 21 meses, puede pasar de todas maneras a una visa propia, en este caso, pero siempre que cumpla los requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos? Sencillo. Si es profesional, su título registrado en la CNSI. Si lo va a hacer por trabajo, su contrato de trabajo debidamente legalizado, subido al portal del ministerio, y presentar el resto de los requisitos como los medios de vida lícitos. Eso es lo que está planteando este artículo. El artículo 103, y vamos ahora al artículo 103. ¿Qué nos dice el artículo 103? Situación migratoria, fíjense, artículo 103. Situación migratoria de las personas amparadas en caso de terminación del matrimonio o unión de hecho por causas imputables al amparante. Ojo con esto, causas imputables al amparante. ¿Qué dice este artículo? En los casos de amparo por matrimonio o unión de hecho que terminen por causas imputables al amparante, la persona extranjera amparada, para conservar su categoría migratoria, tendrá la obligación de presentar la partida de matrimonio marginada y una copia de la sentencia de divorcio ante el órgano administrativo competente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
emitió la visa en un término de 30 días. Igual, ¿con qué? Con el fin de realizar la respectiva marginación. El incumplimiento de esta disposición constituye causal de cancelación del visado. Me vuelvo a detener aquí. Importante, dos elementos. Primer elemento, que el matrimonio se haya disuelto por causas imputables al amparante. Matrimonio disuelto por causas imputables al amparante. Si yo me divorcio de mutuo acuerdo o voy a deshacer esa unión de hecho de mutuo acuerdo, no hay causas imputables al amparante. Bien, explico esto porque la mayoría de las consultas que hemos tenido han estado en las naturalizaciones y en los divorcios. Es decir, las causas que queden son causas imputables al amparante. Responsabilidad del amparante. ¿Ok? Lo segundo, hay 30 días también para presentar la documentación y no perder la categoría migratoria. En el caso de unión de hecho, sin hijos extranjeros, es decir, en el caso de que haya unión de hecho y no haya ningún hijo extranjero por el medio en esa relación, la persona extranjera amparada para conservar su categoría migratoria tendrá que presentar de obligación, no de opción, sino de obligación, el acta registral subinscrita otorgada por la autoridad del registro civil, identificación y cedulación, y una declaración juramentada en la que consten las causas de la terminación de la unión de hecho. Todo esto tiene que presentarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ya le estamos dando las pautas, ¿bien? Para que se haga la respectiva marginación. 30 días, lo explicamos arriba. Y en el caso que existan hijos extranjeros procreados durante la unión de hecho, tendrá la obligación de presentar una copia de la sentencia del divorcio. Recuerden que cuando hay hijos por el medio es más complejo porque debe haber una sentencia donde se van a regular indiscutiblemente pensiones alimenticias, horarios de visita y otro grupo más de cosas que se pueden regular en este tipo de procesos. El incumplimiento de esta disposición constituye causal de cancelación de visado. En caso que la persona extranjera amparada llegara a contraer un nuevo matrimonio o registrara una nueva unión de hecho, tendrá la obligación de cambiar su categoría migratoria en un término de 30 días, contado a partir de la fecha de celebración del nuevo matrimonio o unión de hecho. Los casos imputables al amparante serán precisados en el protocolo que para tal efecto emita la Autoridad de Movilidad Humana. Voy a explicar un poquito al final de los 3 artículos de este protocolo. Y explico esto ¿por qué? Porque muchas veces nos llaman y nos dicen, no, nos vamos a divorciar de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo no es responsabilidad del amparante. Bien, nos pusimos de acuerdo, se acabó el amor, pero no es responsabilidad del amparante. Hay que tener muy claro esos términos. Y el artículo 104, que sé que es el que muchos están esperando, el artículo 104 nos dice: situación migratoria de las personas amparadas en caso de que el amparante se haya naturalizado. Ojo con este artículo 104. Ojo con este artículo 104. En el caso de que la persona extranjera haya obtenido la nacionalidad ecuatoriana, la persona extranjera amparada para conservar su categoría migratoria tendrá la obligación de presentar la copia de la carta o resolución de naturalización y los documentos que justifiquen la subsistencia del hecho que motivó la visa de amparo. ¿Ante quién lo va a presentar? Ante el órgano administrativo competente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Coordinación Nacional. Y para esto para realizar este proceso en el cual se hace indiscutiblemente una marginación, el incumplimiento que es causal de cancelación de visa, tiene que realizarlo en los 30 días posteriores a haberse naturalizado. Y voy a explicar algo. Primero, una persona se naturalizó, le entregaron
la carta o resolución de naturalización. Todos la conocen, una carta muy bonita, donde viene todo, viene la foto de la persona y demás. Con una copia de esa carta, no habla de copia notarizada, no, una copia simple de esa carta o resolución, como le querramos llamar. Y, ojo, y el hecho que generó el amparo se presenta en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se hace una marginación y no hay ningún tipo de problema, no pierde su categoría migratoria. Cuando yo hablo del hecho, ¿a qué me refiero? Si a quien están parando es a un hijo, el hecho es la inscripción de nacimiento del hijo. Si la persona que se naturaliza, a quien tenían parado, era al esposo o a la esposa, ¿el hecho cuál sería? El hecho sería el hecho del documento al que nos referimos. ¿Cuál sería? La certificación de matrimonio. Si a quien esa persona tiene amparado es al padre o a la madre o al hermano, ¿cuáles serían los hechos? La inscripción de nacimiento de la persona naturalizada. Y si a quien usted tiene, bueno, en el caso del hermano es doble inscripción de nacimiento, la de la persona naturalizada y la del hermano que es amparado. Y en el caso de que usted a quien tenga amparado sea un hijo, usted tiene que llevar entonces la inscripción de nacimiento del hijo. Es decir, ese documento no puede faltar para este proceso de marginación que hay que hacer. Y que hay que hacerlo en 30 días hábiles después que la persona se naturalice. De manera general, es importante que ustedes conozcan que hay 30 días, tanto para la situación que da el artículo 102, el artículo 103 como el artículo 104, existen 30 días. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estas disposiciones, el incumplimiento de estos tres artículos, constituye causal de cancelación de visado. No estoy diciendo con esto que a nadie le van a cancelar el visado automáticamente, pero sí constituye causal, una de las causas por las que pueden el visado cancelarlo y la persona quede en una situación irregular. Hasta aquí queríamos compartirle estos artículos 102, 103 y 104. Pero queríamos también de la misma manera compartirle a ustedes, porque sé que siempre hay preocupaciones, ¿no? Porque hemos vivido una época pandémica, hemos vivido un momento en que había una incertidumbre, muchos iban al Ministerio de Relaciones Exteriores a una coordinación zonal y le decían no tiene que hacer nada, ahora sale el reglamento de ley. Bueno, yo explico. En las disposiciones transitorias de este reglamento, hicimos un programa ahora hace unas horas con el tema de las disposiciones transitorias y la regularización. Bueno, en las disposiciones transitorias de este reglamento, en la disposición transitoria número 1, que aparece en la página 98, dice así: primera, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Gobierno y demás entidades públicas relacionadas con la movilidad humana tendrán un plazo de 4 meses a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, que entró en vigencia el pasado 10 de marzo, para expedir la normativa secundaria que garantice su efectivo cumplimiento. ¿Qué nos dice? Que ahora, a partir del 10 de marzo, es un hecho y por lo tanto el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y diferentes instituciones que tienen que ver con la movilidad van a tener 4 meses como plazo, un total. No quiere decir que tienen que hacerlo los 4 meses, sino van a tener hasta 4 meses para comenzar a implementar normativa secundaria. Cuando hablamos de normativa secundaria me estoy refiriendo, por ejemplo, a la que yo le explicaba del protocolo de determinar cuándo es responsabilidad de uno el divorcio y cuándo es responsabilidad del otro. Eso es una normativa secundaria. Normativas secundarias pueden ser otras que definan, bueno, cómo vamos a hacer la marginación, qué tendrá costo, no tendrá, es decir, un grupo más de normativas secundarias que no están por encima de este reglamento, que este reglamento no está por encima de la ley, para poder hacerlo. Nuestra sugerencia
Si usted se encuentra en uno de estos casos, y usted ya vio este programa, comience a resolver su situación. ¿Por qué? Porque usted tiene 30 días. ¿A partir de qué? A partir del 10 de marzo para este asunto. Y aquellas personas que muchas veces, yo diría, hay quien critica, yo diría que hay quien no le gusta cuando le hablamos con claridad. Siempre nosotros en la consultora jurídica Braña y Asociados vamos a hablar claro. Nosotros hablamos de lo que está en ley. Nosotros hablamos de lo que sale reglamentado por las diferentes instituciones. Eso no quiere decir, explico, no quiere decir, y todos los que están viendo este programa lo saben, que a lo mejor usted fue una coordinación zonal y lo hacen de una manera, a lo mejor usted fue una coordinación zonal y lo hacen de otra manera, a lo mejor usted en una misma coordinación zonal lo atendió un funcionario y le explicó algo, y lo atendió otro funcionario y lo explicó de otra manera, y lo que a usted le parece, porque un funcionario le dijo no tiene solución, el otro le dijo tiene esta solución. Ojo con esto, y siempre lo explico así, porque a veces nos llaman, con mucho gusto dedicamos nuestro tiempo a asesorar, muchas veces gratuitamente, a atender a las personas, después llegan y le dicen, no, pero sí podemos, nos informan mal, nunca, siempre son negativos, no, nosotros hablamos de lo que está en ley, nosotros hablamos de lo que es palabra escrita, pero la ley nunca está escrita en piedra. Y yo quiero terminar explicándole a ustedes algo. Aquí lo traje, porque quiero poner un ejemplo para todos aquellos que están viendo el programa y quiero cerrar con esto. ¿Qué tenemos aquí? Si le pregunto a muchos, dirán un vaso medio lleno. Si le pregunto a los otros, dirán un vaso medio vacío. Bueno, así mismo, la ley no está escrita en piedra. No se viola, pero hay muchas cosas de estas que tienen instrumentos de interpretación. Y hay muchas cosas de estas que, en la medida de la persona que lo analice, si es un estudioso, si hace buenos análisis, incluso los análisis son con voluntad, pueden ir un poquitico más allá o pueden ir un poquitico más para acá. Quiero terminar con eso. Vaso medio lleno dirán unos, vaso medio vacío dirán otros. Sugerencia. Ya está el reglamento, ahora hay que trabajar. Cada cual conoce qué tiene que hacer, si ya me naturalicé, para marginar a los amparados que tengo, para marginar el proceso de amparo que tengo. Si me divorcié o me pienso divorciar, ¿qué tengo que hacer para no perder la condición migratoria? Porque ahí está claro, y es lo que hemos hecho con ustedes, hablarles de la ley. Como les decimos siempre, para nosotros es un gusto, para nosotros es un placer poder ayudar a las personas en movilidad humana, dar una orientación, indicar. Suscríbase a este canal, es gratuito. Suscríbase a este canal, compártalo para que todos conozcan, para que todos sepan por dónde anda la ley y para que llegue a más personas que lo necesitan en movilidad humana. Desde la consultora jurídica Braña y Asociados, siempre vamos a estar junto a usted, siempre acompañándolo, siempre asesorándolo, siempre junto a usted.